Buenos días, bienvenidos a esta sesión especial, bienvenidos a este webinar que hemos titulado Sueñan los datos con ovejas serializadas. Ahora os vamos a explicar por qué. Y vamos a hablar de uno de los asuntos que más preocupan en todas las organizaciones en lo que tienen que ver con tecnología. Y es que en cualquier conversación que tengas con responsables de IT, de datos, de desarrollo, uno de los problemas más importantes que tienen son las tecnologías, las aplicaciones o las infraestructuras que se han quedado obsoletas. Esto que llamamos el legacy. Salvo que seas una startup, la mayoría de los negocios pues tienen una historia a sus espaldas y han dejado seguramente pues lo que decimos, infraestructuras, aplicaciones, tecnologías que se han ido quedando antiguas, pueden ser aplicaciones monolíticas que ahora se quieren migrar a tecnologías cloud, o pueden ser infraestructuras que se han ido quedando antiguas o que por alguna razón pues que están ligadas quizá a un fabricante o a una plataforma, y nos encontramos con el vendor locking. Pues bien, normalmente este tipo de aplicaciones, este tipo de tecnologías son uno de los grandes dolores de cabeza para las organizaciones. Pues por eso hoy tenemos con nosotros a Javier Gómez Santos, que es arquitecto de soluciones de Cloudera. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Oye, muchísimas gracias por invitarme, Dani. Es un placer estar aquí. Oye, sí, perdónalo. Lo primero que quería era que nos dijeras por qué hemos titulado este webinar Sueñan los datos con ovejas serializadas. Bueno, pues es un pequeño homenaje a Philip K. Dick y esta famosa novela que era Sueñan los androides con ovejas robóticas. Es aquella novela en la que se basó Blade Runner, una película fantástica de los años 80. Y bueno, pues la idea es un poquito llegar a este punto de llegar a distinguir o no distinguir, igual que en aquella película se distinguían los androides de los humanos o no se distinguían, que era al final el core. Aquí llegamos a tener un problema similar, pero con los datos. Tenemos datos que han ido migrando desde los albores de nuestra humanidad y datos actuales. Y ya hay un momento en el que todo se nos mezcla y empieza a ser un caos. Es un poquito el otro día, hablaba con un responsable de inteligencia artificial, datos y demás de una empresa industrial que tenía nada menos que 400 años de historia. Y uno de los mayores problemas que tenían era toda la tecnología e incluso todo lo que es el cambio cultural, ¿no? Y me ha gustado mucho cómo quieres enfocar esta sesión, no solo por el título, sino porque está relacionado con una película tan mítica como Blade Runner, de Ridley Scott, sino porque lo vamos a hacer además a través de lo que se llama el viaje del héroe, ¿no? Que son estos pasos que tienen en casi todas las aventuras, ¿no? Y que se repiten a través de la literatura y del cine, ¿verdad? Es correcto. El viaje del héroe, el periplo del héroe, es una estructura narrativa en la que, oye, funciona muy bien, por eso a día de hoy la usamos en casi todo. Encaja perfectamente, tú lo coges con Harry Potter y a la maravilla, lo coges con Star Wars, que es el ejemplo que hemos cogido, y a la maravilla. Pero es que la mayoría de las operaciones que hacemos de este tipo encajan maravillosamente, sobre todo en esa primera parte de la llamada a la aventura. Nadie quiere migrar de su aplicación legacy. Estás muy cómodo, en tu zona de confort estás muy bien. Necesitas tener un aliciente que te permita avanzar para llegar más lejos. Y muchas veces los responsables de tecnología sois los que llaman los héroes olvidados, ¿verdad? Porque todo el mundo se olvida de la gente de IT o de tecnología cuando todo funciona, pero cuando hay algo que no funciona es cuando de pronto todo el mundo se acuerda de la gente de IT y de tecnología, ¿verdad? Bueno, es parcialmente cierto, porque he de decir que a mí a veces creo que somos como el ibuprofeno. El ibuprofeno está muy malo de sabor. A nadie le gusta y sin embargo le acabas cogiendo cariño porque te has salvado de tantos problemas grandes que nosotros somos un poquito así, o por lo menos yo me siento un poco así. Oye, mira, a nadie le gusta pasar por esto, pero joder, es que ha habido tantas veces que hemos podido salir adelante porque hemos tenido este fármaco que nos ha ayudado, en este caso nosotros, pues al final se nos coge cariño. Sí, porque hace no aparecemos en el medicina. Momento óptimo. Sí, a veces ayuda. Javier, ¿cómo ves tú? Porque yo he pintado un poco la problemática de las aplicaciones legacy, de lo que os escucho a los expertos en tecnología, pero me gustaría que nos dieras un poco cuál es tu visión, también por el trato que tienes con clientes, con organizaciones que se ven atrapadas muchas veces en estas tecnologías obsoletas. Claro, es que estamos viviendo una época en la que el cambio es cada vez más radical de lo que era hace años. Bueno, en mi época, cuando yo empecé, todavía había muchísimas ofertas de COBOL. A día de hoy todavía las hay. COBOL es un lenguaje muy, muy antiguo y, sin embargo, sigue habiendo trabajo para él. Porque migrar el core bancario, por ejemplo, es en una finanzas, sí, ¿verdad? En finanzas, sobre todo. También lo ya había en el Corte Inglés, que no os preocupéis, que COBOL estaba muy instaurado.
Pero a todo el mundo le da miedo pegar ese salto, a todo el mundo le da miedo saltar con algo que funciona a algo con lo que te vas a tener que enfrentar a un miedo. ¿Y si ahora tengo un problema? Esto lo tengo corriendo desde hace 30 años, no me falla. ¿Por qué tengo que dar el cambio? Tienes que dar el Sí, cambio esta es porque te una de estás las quedando máximas atrás. también en tecnología, ¿no? Si algo funciona, no lo toques. Y te voy a hacer fuera de guión una pregunta, y es que se está hablando mucho también de las posibilidades que se vislumbran de inteligencia artificial generativa, sobre todo para sacar a veces a lo mejor estas aplicaciones que están escritas en lenguajes obsoletos, aunque como vemos se utilizan en muchos sectores, para modernizarlas. ¿Ay, qué opinas? Pues es que en realidad todo va cogido de la mano. Voy a explicarme un poquito. Cuando nosotros migramos una aplicación, no lo migramos para que puedas funcionar con la tecnología actual o te valga para otros 5 años. Lo que queremos es que puedas crecer, que puedas llegar más lejos, porque al fin del día lo que realmente busca una empresa no es salir al paso en esta ocasión. Puede haber algún momento que sí, pero tú lo que quieres es romper ese límite que se te ha establecido por la tecnología que tienes. Si das un salto a una tecnología, no quieres subir un poquito ese límite, no quieres subir tu techo, quieres romperlo y llegar mucho más lejos. Y ahí entra todo, por ejemplo, el tema de los LLM. ¿Cómo podemos explotar el dato ahora con Machine Learning? ¿Cómo podemos llegar mucho más lejos de lo que llegamos? No quiero tener algo que en lugar de servir a 200 millones de clientes sirva a 300, porque no me llega, sino que quiero que además pueda hacer otras muchas cosas. Y ahí el cambio es necesario. Es hacer también que estos datos que pueden estar manejándose en aplicaciones legacy se activen, ¿no? Que eso se habla mucho ahora también de activación de datos, es decir, pues todas las herramientas que tenemos ahora de Machine Learning o tecnologías cloud que nos ayudan a sacar insights, ¿no? Sacar conocimiento de los datos, el poderlo hacer también con los datos que tenemos en estas aplicaciones críticas, ¿no? ¿Qué te iba a preguntar? En estas migraciones buscamos pues lo que has dicho, ¿no? Distintos beneficios, el poder crecer, el tener un futuro para todo esto de las empresas data driven. Ahora vamos a ver un ejemplo de una migración que es bastante compleja, pero que viene muy bien para mostrar cómo, contando con una compañía como Cloudera, pues todas estas cosas se pueden llegar a hacer, entiendo, con unos presupuestos y con unos plazos pues que resulten rentables, porque esta es una de las otras cosas que me imagino que mirarán mucho las organizaciones. Esto es como tú dices, hay 3 motivos por los que una empresa se plantea hacer el cambio. Uno es por reducir costes, porque muchas veces este software legacy es muy caro de mantener o son software que tiene un precio muy elevado, con unas máquinas muy concretas muy elevados. Entonces, uno de los motivos es reducir costes. Otro de los motivos es ampliar el beneficio. Si en lugar de servir a 2 millones de clientes por día puedo servir a 6, es que puedo ganar el triple. Y el tercero es realmente llegar a tener algo de publicidad o entrar en un mercado nuevo. No vas a tener un retorno inmediato, pero sabes que esto te va a abrir las puertas hacia el futuro. Y claro, cualquiera de las 3 en realidad se traduce en dinero. Al final tú no vas a hacer algo si no vas a ganar. Exactamente, sí. Pues, ¿qué te parece si vamos ya con el ejemplo que nos vas a mostrar con este viaje del héroe y nos cuentas a ver este ejemplo? Sobre todo voy a intentar que sea ameno, voy a intentar que la gente se vea identificado con ello y ver que esta necesidad de dar el salto no eres tú el único que la ha pasado, ¿vale? Venga, pues voy a ello, si os parece. Perfecto. Bueno, pues bienvenidos al webinar en el que vamos a hablar de si sueñan los datos como ovejas serializadas. Vale, en primer lugar y antes de empezar, tengo que comentaros que evolucionar es la clave del éxito. No podéis quedaros atascados en la tecnología, no podéis dejar de ser competitivos. Si os quedáis atrás, ya os podéis quedar desfasados. Ya podéis perder el nivel de competitividad que tenéis antes. Tenemos en el refranero español que tiene para casi todo ejemplos, tenemos un gran refrán: camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Esta es la situación real. Tú no puedes, para evitar hacer el cambio, tú no puedes demorarlo porque puedes encontrarte con un panorama mucho peor. Te puede costar dinero, en realidad, retrasar esto. A nadie le gusta tener que salir de su zona de confort, yo lo entiendo, pero joder, para eso estamos aquí. Es que nosotros buscamos esto. Lo que vamos a contar aquí es verdad que es un caso muy concreto en el que se hizo una migración de un entorno Solar que no se podía migrar a priori porque era el core de negocio de una compañía de telecomunicaciones y a priori puedes decir, esta no es tu historia, pero sí lo puede ser. O sea, este es un ejemplo. Pregunta que te voy a hacer, ¿sí? Javier, perdona que te vuelva a interrumpir. Yo es que lo hago muy a menudo. Me encanta, la verdad. En este caso,
el haber esperado es un factor también para que luego sea más traumática la actualización. ¿O? En este caso se juntaban una serie de casuísticas, ¿de acuerdo? Cuando trabajas con Solar, tú tienes que tener tus datos para poder reindexarse a posteriori. Solar lo que hace no es una base de datos al uso, es un indexador de textos. Entonces, los datos que tiene los desfigura, por decirlo así, para dejártelos más accesibles, pero no es el dato en crudo. Por lo tanto, tú deberías tener una copia original de estos datos y en este caso la copia no se tenía. Hubo que hacer Madre un mía. trabajo de recuperación. Entonces, sí, en este caso, probablemente si tenían que hacer este cambio para otras versiones, podría haber sido igual de traumático. ¿Vale? Venga, pues vamos a ir avanzando. Nada, os comento algunos otros ejemplos en los que hemos estado trabajando. En primer lugar, es un clásico, abandonar tecnología legacy para poder crecer. Vosotros no sé si lo conocéis, pero hay una cosa que yo llamo el teorema feo, que es sencillamente, al igual que hay un jardín zen en el que, no sé si conocéis la base, pero un jardín zen son 3 piedras enormes en un montón de arena y la idea es que tú, desde cualquier punto del jardín, no puedes ver las 3 piedras al mismo tiempo, puedes ver como máximo 2. El teorema feo es algo parecido. Tú tienes un triangulito y tienes 3 esquinas. Las esquinas son flexibilidad para consultar tu dato, la capacidad de realizar consultas en un tiempo operacional, ¿vale? Un insert o un select de forma inmediata, o la capacidad de crecer. Estos 3 elementos, la F de flexibilidad, la E de escalabilidad y la O de operacional, son las que a mí me gusta definir como el teorema feo. Tú no puedes cumplir las 3 cosas. Si tienes que moverte a un entorno en el que tienes que escalar y tienes una base de datos, por ejemplo, un Oracle, que te da una gran flexibilidad para las consultas y te da un tiempo de respuesta operacional, si quieres escalar, tienes que cambiar de tecnología. Y estas cosas son muy comunes. Estoy encantado con mi base de datos de Oracle, pero es que no me llega. Y escalar ya no es trivial. Oye, otro caso muy clásico. Muy bien, nosotros trabajamos, todas las noches hacemos unos batch, calculamos estas cosas, pero esto ya no es lo que hace el cliente. Otra compañía de telecomunicaciones, por ejemplo, cuando llamaban para hacer una incidencia, lo que tenían era un procedimiento que estaba funcionando en tiempo real, que daba las incidencias que había en todos los entornos e incluso problemas de latencias en las redes, para directamente al cliente decirle, es que hay una incidencia, te vamos a mandar un técnico para arreglarlo o, mira, se te ha roto el router, te lo mandamos. Ahorraron muchísimo dinero evitando mandar técnicos cuando no correspondía, mandando directamente routers sin tener que revisar los elementos, etcétera. Eso es otro caso clásico. Vamos a pasar de aplicaciones batch de trabajar con el dato del día anterior para trabajar con el dato de ahora. Sí, y esta es otra de las grandes tendencias, ¿no? Cada vez los tiempos en los que se quiere hacer análisis o tener conocimiento de los datos cada vez es más rápido, ¿no? Que se busca ya incluso el tiempo real, ¿verdad? En muchos casos. Sí, el near real time, porque tiempo real es bastante, son palabras mayores, pero near real time, algo que esté por debajo de 200 milisegundos, es perfectamente factible. Y, ostras, es un tiempo que te permite una respuesta inmediata para un caso como este que acabamos de decir. Hay casos que buscan nada más que un beneficio económico. He puesto uno aquí que me gusta mucho porque en realidad son 2 tecnologías bastante modernas, pero pasábamos de Kudu, que es una tecnología bastante reciente, a Iceberg, que es completamente nueva, para reducir los costes, porque tenían que hacer una serie de operaciones que no se podían hacer en un Hive de toda la vida y originalmente pasaron a Kudu, pero luego tenía la posibilidad de usar Iceberg y eso reducía bastante sus costes. Pues esto es otro caso. A reducir costes también trabajamos. Y el caso que me has comentado antes, que a día de hoy está muy, muy, muy de actualidad, vale, queremos dar el salto, queremos pasar a otro nivel operativo. Vamos a empezar a usar Machine Learning, vamos a empezar a hacer forecasting, vamos a empezar a hacer predicciones. En realidad, si te paras a pensar, es el mismo caso que el segundo. Ya estaban haciendo predicciones con los datos del día anterior. Empezaron a trabajar con el real time, a hacer predicciones y ahorraron muchísimo dinero. Bueno, seguro que el caso de cualquier otra empresa encaja en uno de estos, sea cual sea, ¿vale? Y yo entiendo el miedo, pero el miedo no nos puede paralizar. El miedo al cambio es normal, pero hay que romper nuestra zona de confort para crecer. Y con la empresa pasa lo mismo. O rompemos nuestra zona de confort, o empezamos a avanzar hacia afuera, o nos quedamos encasillados. Y no es que nos quedemos donde estamos, vamos a retroceder porque el resto de empresas sí van a avanzar. Y aquí hay una cosa que yo sí quiero comentar y que considero muy importante. En Cloudera no somos una empresa de software. No te vendemos una plataforma. En Cloudera somos todo un ecosistema. Tenemos, es verdad, que una plataforma de datos propio, pero tenemos un equipo de soporte que cuando esto te da problemas, te van a estar atendiendo. Y incluso los fines de semana, los 24 horas del día.
Tenemos un equipo de training, porque si no sabes usar la plataforma o quieres mejorar, tenemos gente que se dedica exclusivamente a la formación. Tenemos un equipo de arquitectos que te enseñan a hacer tu plataforma y que te ayudan a migrar los casos. Tenemos un equipo de consultores, por si quieres desarrollar aplicaciones en esa plataforma y necesitas ayuda o quieres realizar procesos de MLOps, que están ahora muy de moda, y quieres empezar a hacer el ciclo de vida de tus aplicaciones predictivas. Esto es Yo creo que a día de hoy perfecto. no hay organización que no sepa que tiene que contar con partners externos, con socios tecnológicos, con integradores, con consultores, con expertos. Primero porque no pueden tener expertise en todo, precisamente porque a lo mejor tienen expertise en la parte legacy, pero no la tienen ni en la migración ni en la tecnología que pretenden adoptar. Y luego también hay un elemento clave para mí, y es que las organizaciones como Cloudera, pues los que sois proveedores de no solamente de tecnología, sino también de todo el servicio que hay alrededor, es esa visión objetiva, porque muchas veces en las organizaciones, y esto te lo digo por lo que me explican los clientes, muchas veces la propia manera de funcionar de la organización hace que se creen resistencias al cambio, o puede que no haya la comunicación ideal entre finanzas y tecnología, o entre a lo mejor un departamento de negocio que depende de esa parte de tecnología, y a veces hace falta que entréis un partner externo para decir, oye, mirad, las opciones que tenéis son estas, ¿no? Para que ellos puedan tomar una decisión sin que estén, como si dijéramos, contaminados por el día a día, ¿no? A ver, nosotros tenemos una ventaja y es que estamos rotando entre muchísimas compañías. La visión que tenemos es muy grande. Entonces, eso nos ayuda, porque si conoces 18 casos distintos de servicios de finanzas, otros 6 de telecomunicaciones, otros 4 de aseguradoras y otros 4 de clientes retail, al final la visión que tienes es bastante general. Te permite aconsejar pues, en base al conocimiento que ya tienes. Y ese punto que tú dices, además, es muy importante. Nosotros estamos aquí para acompañarte. Estamos aquí para que, oye, la transición se acomoda. Te vamos a proponer, te vamos a guiar, te vamos a decir qué opciones tienes y tú vas a elegir lo que realmente va a ser mejor para tu empresa porque tú eres, si estás ahí es que tonto no eres. Y, ostras, a lo mejor lo que necesitas es, mira, no te preocupes, tienes todas estas opciones. A lo mejor tenías miedo de que solo tenías esta opción y eso te asustaba, normal, pero tienes todo este abanico de posibilidades. Vamos a ver con cuál te sientes cómodo, vamos a ver con cuál quieres trabajar y vamos a ver hasta dónde quieres llegar. Exactamente, sí, en todos los sentidos también, en cuanto a plazos, costes y demás. Venga, pues vamos a seguir a ver cómo es este ejemplo. Pues vamos a hacer ya el salto de la credibilidad. En primer lugar, dejar que os comente un poquito cómo funciona, grosso modo, el viaje del héroe. Es una estructura narrativa, ¿vale? Tiene varias partes, como lo veis puesto aquí a la izquierda. Luego vamos a ir una por una incidiendo sobre ellas. Pero estas partes, que enseñaremos tanto en nuestro proceso de migración como en la historia de Star Wars, son fácilmente reconocibles y casi cualquier proceso que hayamos tenido sigue. Al igual que cualquier película de aventura sigue este guión, lo curioso es que cualquier migración que hemos hecho también lo sigue. Y veréis que es que encaja tan bien que parece hecho a posta. A lo mejor nosotros, después de ver tantas películas... Dejando a un lado la parte literaria, la verdad es que muchas de las cosas que hacemos los humanos, pues sí que pueden responder siempre, por supuesto, salvando las distancias, a este viaje del héroe, ¿no? La propia experiencia vital también es un poco esto, ¿no? El ir resolviendo problemas, ¿no? A veces, pues con cosas que te llegan, quizá no sobrenaturales, pero sí quizá con aprendizajes, ¿no? Venga, vamos a verlo. Es correcto, bueno. Lo único que quiero es comentaros que a alto nivel el viaje del héroe está dividido en 3 actos. El primer acto es como el principio, cuando estamos en nuestro mundo ordinario y empiezan a suceder eventos. Después pasamos al mundo mágico, es ese punto que viene aquí marcado como el mundo especial, el acto 2, y después ya volvemos, habiendo resuelto nuestros problemas o consiguiendo lo que buscábamos normalmente. Aquí lo que no vamos a tener es exactamente magia, sino tecnología. Mejor, ¿no? Oye, ¿no había alguien que decía cualquier tecnología suficientemente nueva es indistinguible de la magia? Pues creo que era Steve Jobs, igual me equivoco, pero creo que decía eso. No recuerdo quién era, pero esa frase la he oído yo mucho. Y oye, pues me la voy a adueñar, ¿no? Cualquier tecnología suficientemente nueva es indistinguible de la magia. Ahí estamos, ¿vale? Bueno, voy a hablaros de Star Wars porque hay que empezar con algo bonito. La llamada a la aventura es el primer paso del viaje del héroe. Básicamente, el héroe comienza en una situación de normalidad y recibe una información que lo atrae hacia lo desconocido. Esto es claramente identificable en el caso de Star Wars porque es cuando viene R2D2, que viene con una información, que la información es ese holograma de la princesa Leia diciendo: ayúdame, Obi-Wan, eres mi última esperanza. Perfecto. Oye, pero si lo trasladamos a Harry Potter, esto es básicamente
el pobre niño huérfano que vive escondido en las escaleras debajo de sus tíos y viene una lechuza con una carta que le invita a ir a Hogwarts, ¿vale? Es muy identificable. Esto es fácil de ver en casi cualquier película. Sí, cada uno que elija la saga que le Claro, que más esto le os va a gusta. encajar casi a la perfección a cualquier cosa. Y es que encaja perfectamente en nuestro caso. Imaginaros que vosotros sois una compañía que tiene una plataforma, la plataforma CDH5, y estamos a punto de perder el soporte. Tú como compañía no te puedes arriesgar a no tener un soporte, porque en cuanto tienes un problema, estás vendido. Aunque no quieras migrarte, en este caso tenías la necesidad de migrarte. Esto en tu caso puede ser porque vayas a perder competitividad, porque necesites escalar, porque necesites otros tiempos de respuesta, por lo que sea. Pero hay una llamada a la aventura, de repente hay algo que te obliga a hacer el cambio. En nuestro caso es que en unos meses dejamos de tener soporte para esta plataforma. Suficientemente impactante como para que tú te veas abocado a la necesidad que de se hacer lo digan esto. a todas estas empresas que han tenido versiones de Windows que han dejado de tener soporte. Por ejemplo. Bueno. Sí, yo he visto otros casos también todavía más He preocupantes. visto cosas que los humanos no creeríais, ¿no? Como decía Efectivamente, el Android de Blade Runner. en las puertas de Seguimos. Tannhausen. Bueno, en nuestro caso este era el tema, pero el tema estaba grabado no porque tuvieran que hacer una migración como tal, sino porque en realidad todo el negocio se sustentaba en una plataforma en la que los datos se iban a perder, en Solar, ¿vale? Perdón, he dicho una plataforma, en uno de los servicios de la plataforma, Solar iba a perder los datos. Había la tecnología que usaba por debajo, los índices LUCN, dejaban de ser compatibles y tenían que volver a reconstruirse, ¿vale? Esto es lo que realmente aterraba al cliente. Y aquí es cuando entró en contacto con el equipo de Cloudera y pidió un poquito de ayuda, ¿vale? Porque hay una cosa que está clara, que es la ayuda sobrenatural. Hagrid en Harry Potter. Y aquí, evidentemente, Obi-Wan. Obi-Wan. Una vez que el héroe se embarca en la aventura, que puede ser de forma consciente o no, su guía y ayudante mágico sale a la luz. Y lo más habitual es que ofrezca al héroe un talismán. Está claro que en el caso de Star Wars, el guía es el Obi-Wan, pero que además el talismán es ese sable láser. Mítico, como no conozcas un sable láser, que van a pensar que llevas 50 años por lo menos en coma y te acabas de despertar, porque es algo que ya es parte de nuestra cultura. Bueno, en nuestro caso también ha pasado eso. El equipo de Professional Service de Cloudera, que fue quien gestionó todo este tema de la migración, era ese ayudante mágico que tuvo el cliente para poder realizar esta labor. Y oye, también vinieron con una herramienta muy importante, propia de Cloudera, el MapReduce Indexer Tool, que era una herramienta que nos ayudaría a crear índices en la nueva versión, ¿vale? Ya hablaremos luego cómo se consiguieron los datos, pero venía con una herramienta que tenía mucho trabajo hecho, ¿vale? Oye, hasta ahora vamos cogidos de la mano, uno y otro. Hay un traspaso del umbral. Traspaso del umbral es el momento en el que el héroe realmente comienza la aventura. Habéis visto que antes dividíamos el viaje del héroe en 3 actos. El pase del primero al segundo acto es ese momento, traspasar el umbral. Es muy, muy identificable en el caso de Star Wars, porque es cuando nuestro querido héroe granjero se sube a una nave espacial en mitad de su planeta desierto granja, que es el halcón milenario, y sale hacia el espacio exterior, hacia lo desconocido, hacia la aventura. Ese es el momento en el que traspasa el umbral. No conoce los límites de ese nuevo mundo, no conoce sus reglas, es un mundo totalmente distinto, es ese mundo mágico, peligroso, del que hablamos. Nosotros también. Lo que no explicas aquí es que quién sería Han Solo. Quizás serías tú. No lo he explicado. Yo en realidad soy el Obi-Wan, me he puesto el papel guay. Ah, te sientes más Obi-Wan. Lo que pasa es que a mí Darth Vader no me mató. Eso estuvo a punto, ¿vale? Pero bueno. De forma análoga, nosotros también tuvimos que traspasar el umbral. Nosotros estábamos ahí e hicimos una prueba para ver si era posible hacer una descarga de una forma un poquito poco ortodoxa de datos y para ser reindexados a posteriori y llevarnos a la nueva plataforma. Este punto en el que, pues bueno, hicimos una prueba de concepto con 20.000 documentos, claro, de cada colección. Este punto fue el que realmente hizo el traspaso al umbral. Cuando se dio el ok a que esto era técnicamente viable, el proyecto empezó. Aquí es cuando realmente traspasamos el umbral. Hasta entonces era como, ¿qué hacemos? No podemos hacer nada. Esto es irrecuperable. No se pueden conseguir estos datos. Se han perdido para siempre. Como lágrimas. Madre mía. Bien. Este fue el momento cuando dijimos, a ver, no sabemos cómo, pero técnicamente es posible. Hemos conseguido en una semana, además, porque esto fue una semana de trabajo, hemos conseguido en todos estos pasos hacer una migración de datos. Solo con unos pocos, porque esto de una semana era para probar.
Se puede. Esa era la prueba de que había una manera de hacerlo, ¿verdad? Había una manera. Aquí ya traspasamos el umbral. Aquí ya no había marcha atrás. Si tú a un cliente le dices, esto es viable, técnicamente viable, a partir de ahí ya estamos hablando de otra cosa. Tiempos, costes, lo que sea. Pero es viable. No vas a perder tu negocio. Puedes volver a trabajar como estabas trabajando, puedes tener soporte y lo que tenemos que ver es cuánto nos va a llevar y cuánto te va a costar. ¿De acuerdo? Estas son las variables que se quedaban. Pero esto ya era viable. Traspasamos el umbral. Ya no había marcha atrás. A partir de ahora viene la parte que le da pues, más chicha a la película, los retos y las tentaciones. Un montón de pruebas que tiene que superar el héroe para que dé comienzo su transformación. Muchas veces se fracasa en estas pruebas, ¿vale? Al final consigues superar los desafíos. Bueno, lo que pasa es que esta imagen es de la segunda película. Bueno, aquí he juntado las tres, he juntado un poquito las tres. Vale. He hecho un poquito de trampa. Ahí, de las tres originales, que son las buenas en realidad. Vamos, totalmente seguimos. Aquí hay un listado. No voy a entrar en detalle en ellos, pero nosotros tuvimos un montón de retos, ¿vale? Desde cambiar la forma que teníamos de hacer descargas, que era casi artesanal, a refactorizar para tener un proceso de Spark que pudiera transformar de forma replicada todo esto. Pues bueno, que teníamos unos problemas de que Solar fallaba, porque empezamos a darle tanta chicha para preparar todo esto que se ahogaba a los servidores. Aquí la respuesta es clara. Pues vamos a meter más instancias, más recursos y a tomar por viento. Hay un tema que a mí me pareció bastante interesante, es, bueno, ¿qué va a pasar, por ejemplo, cuando estemos trayendo los datos y tengamos, por ejemplo, unos datos migrados en destino, unos datos migrados en origen, pero haya cambios en origen? Hicimos unos procesos para migrar los datos que había en origen, nuevos, unos deltas a destino. Pues bueno, un montón de opciones distintas para Claro, porque estos son datos que no eran estáticos, que iban cambiando. Claro, efectivamente. Claro. Pero como veremos más adelante, esto era más complicado, porque, claro, la migración no se hace en unas horas y vamos a tardar mucho. Entonces, no podíamos parar los sistemas. Un montón de retos. Y es verdad que algunos fueron unos golpes importantes, pero bueno, antes o después acabamos resolviéndolos. Esto es el grueso del proyecto, en realidad, son todos estos pequeños problemas. ¿Qué pasó? Que cuando los habíamos superado, nos enfrentamos a, vale, ya que tenemos todo lo que hace falta, vamos a calcular y vamos a ver qué pasa. Bueno, me estoy saltando el punto, pero esto es la muerte y resurrección, la etapa en la que el héroe se enfrenta a aquello que tiene el poder supremo, ¿vale? Muchas veces es su padre o una figura paternal. Bueno, no hace falta decirlo, ¿no? Darth Vader, enfrentándose a Luke Skywalker. ¿Cómo acaba eso? Mal. Porque pues como que le quita una manita. No es el mejor desenlace. La batalla final, sí, siempre es la... Claro. ¿Y en este caso? En este caso nos pasó algo parecido. Resulta que después de todo esto, llegamos, tenemos un montón de cosas hechas y nos dieron unos tiempos en los que para migrar la colección más grande, a lo mejor teníamos que estar durante un par de semanas descargando los datos. Estamos hablando de colecciones de teras. A lo que dijo el cliente, no puedo tardar tanto en realizar la migración. Búscate la manera que sea, pero no. Porque estamos hablando de una aplicación que era crítica para el cliente, o sea, que es que era crítica para que el negocio estuviera funcionando, para tener la persiana levantada. Claro, y el momento en el que empezamos a hacer la aplicación, la migración, tanto el entorno nuevo como el viejo tienen que estar conviviendo. Sí. Este es otro de los grandes problemas de las aplicaciones críticas, ¿no? Precisamente que son críticas. Porque, claro, si es una aplicación nueva que has construido, pues porque te sirve pues, para conseguir lo que dices tú, la predicción de la demanda, no sé qué. Es decir, te puedes permitir estar un fin de semana quizás en esta aplicación. Pero si es la aplicación que te factura, ¿verdad? Aquí no cabe esa posibilidad. Es correcto. Cuando dependen el servicio de atención al cliente, las tiendas y las incidencias dependen de todo eso, no te lo puedes permitir. Te puedes permitir a lo mejor 36 horas, día y medio, el domingo, empezando el sábado por la noche. Pero claro, esto exigía que en realidad tuviéramos los clústeres levantados mucho tiempo porque el extraer de todas las colecciones las cosas a lo mejor se nos iba mes y medio. Y luego había que ir haciendo los deltas, las actualizaciones y demás. Era mucho. Y a partir de entonces mantener los datos vivos en ambos sitios era muy, muy, muy problemático. Entonces, pues bueno, hay que ir al siguiente paso, la transformación. Oye, el héroe llega a esta etapa
ha obtenido mucho conocimiento. Te puedo asegurar que con nosotros, otra cosa no, pero conocimiento de su caso, sus problemas, su entorno, habíamos obtenido muchísimo. ¿Vale? Esta experiencia que tú has ganado, en los pasos anteriores, te permiten enfrentarte al mayor desafío de la aventura. En nuestro caso, esto se tradujo en exactamente lo mismo. Vale, hay que cambiar el chip. Sabemos, tenemos todas las herramientas, sabemos que se puede, no tenemos los buenos tiempos. Hemos visto concretamente, hemos descubierto que hay una degradación a la hora de ir buscando los documentos cada vez más antiguos. ¿Qué tenemos que hacer? Y cambiamos la forma de trabajar para decidir que en lugar de trabajar de forma distribuida, esto ya es un poquito técnico, pero íbamos a atacar nodo a nodo descargando exclusivamente los datos de ese nodo. Vamos a cortar todo el tráfico de red, vamos a ir exclusivamente a lo que hay en cada lugar, a tomar por viento. Y claro, pasamos de tener tiempos en los que a lo mejor una aplicación, la colección gorda se tardaba entre semana y media y 2 semanas en descargarse, a tardar 48 horas en descargarse, ¿vale? Por completo. Ya hablábamos de tiempos mucho más asumibles. Y que ya sí que decías, hombre, pues si en total para hacer una migración completa, con estar una semana manteniendo 2 entornos, me vale, ahora ya te lo compro. Y así que entra dentro de lo que yo me puedo permitir y de lo que yo esperaba. Pero de este cambio de estrategia, ¿teníais prueba de que iba a funcionar? Sí. Obviamente lo que estuvimos fue meditando y buscando qué otras formas podíamos hacer, porque estuvimos analizando las razones por las que el tiempo no era óptimo y vimos que había muchísimo consumo de red. Entonces, pues esto fue muy sencillo. Pues si el problema es el consumo de red, hay que atacar el consumo de red. Claro. O metemos más tarjetas, o un bonding más grande, o vamos a ser más listos y evitemos el consumo de red. No vamos a conseguir los documentos del 1 al 1000 entre todos los nodos. Vamos a coger los 1000 del primer nodo, los 1000 del segundo, los 1000 del tercero. Y después, los de entre el 1000 y el 2000 del primer nodo, 1000 y 2000 del segundo. Ya está. Cada nodo tiene sus datos. Luego ya los organizaremos como nosotros queramos. Y ya está. En realidad la idea es bastante más sencilla que hacerlo de la otra forma. Estamos acostumbrados a trabajar de forma distribuida, pero en realidad cambiamos el chip y trabajamos de forma local. Y funcionó. ¿De acuerdo? Bueno, evidentemente toda película necesita un final. Star Wars tiene su final cuando haces el regreso con el regalo de los dioses, el elixir eterno. Esta es la bendición definitiva, es obtener tu objetivo. Está claro que cuando en Star Wars consiguen derrotar al Imperio, cuando destruyen la segunda estrella de la muerte, bueno, ya con la primera también esto pasa, ellos vuelven con la victoria en este caso, con la libertad, que es su elixir. Esto es claramente marcado. En nuestro caso, acabamos teniendo un documento que decía paso a paso cómo migrar por completo esto. Una aplicación Spark que iba a descargar los datos de Solar, irónicamente distribuyéndose para atacar de forma local a los servidores, y un documento con cómo mantener esto durante X tiempo actualizado en los 2 entornos. No tengas problema, porque sé que tu miedo es que esto no funcione una vez hayas migrado. De hecho, hubo un problema por una tarjeta de red en la que los tiempos se nos iban mucho. No te preocupes, yo te doy un método para que puedas estar con los 2 entornos, que valides el entorno productivo nuevo antes de hacer el cambio. Y una vez que tú lo has hecho y que estás seguro de que esto está bien, tú te puedes pegar el salto. No pasa Javier, nada. y luego después de hacer esta migración, ¿os han surgido más clientes con casos parecidos? Hombre, justo como este, no, pero sí, están surgiendo clientes constantemente. Es el pan nuestro de cada día, por lo general. La gente suele verse obligada, en algunos casos, a hacer una migración por temas de que salen de soporte, y en otros casos se ven obligadas por una necesidad funcional. ¿De acuerdo? Necesitan ampliar su funcionalidad, necesitan que resuelvas otra serie de problemas. Es muy habitual, por ejemplo, ahora estamos trabajando mucho en añadir una capacidad de hacer machine learning a las plataformas que ya tienen. Porque es que tenemos los datos, que lo más complicado de Machine Learning son los datos. Que una vez que tienes los datos, lo que hace falta es explotarlos. Y esto es tener unos científicos de datos que te lanzan pues los procedimientos que sean. Con estos datos me voy a hacer un Super Vector Machine o me voy a hacer un forecasting con un Decision Tree para hacer unas predicciones de los consumos que va a haber, los préstamos que voy a dar o las incidencias que va a haber debido a este temporal. Y esto me arregla la vida y me permite trabajar con antelación a lo que sucede. Estábamos diciendo antes que había clientes que trabajan con el dato -1. Hay gente que trabaja con el dato del día actual. Pero es que hay muchos que ya están trabajando con el dato de mañana, el que no les ha llegado. Y esto está ahora mismo potenciado. Sí, además la posibilidad de activar esos datos con otros datos de otras fuentes, ¿no? Porque los datos ya no son solamente los que tú produces, sino los que puedes adquirir, los que puedes usar.
Es decir, que hay muchas posibilidades ahora para toda esta estrategia de ser empresa data driven, de tomar decisiones basadas en datos, no solo con los que tú tienes, sino con muchas otras fuentes, ¿no? Es tal cual. ¿El caso Bueno, hemos terminado? Mira, me vais a dejar que ponga el final de la presentación. Eso sí, voy a hacer una pequeña puntualización, ¿de acuerdo? Si alguien necesita dar el paso, que no se asuste. Lo primero que tiene que hacer es mantener unas reuniones con nosotros vamos a coger y le vamos a explicar todas las opciones que hay. Les vamos a explicar los pasos que se tienen que dar y vamos a entender y analizar su caso. Que para ellos es algo traumático, que para ellos es algo que les cuesta mucho, que es su negocio, pero que nosotros hemos hecho cientos de casos. Entonces, preguntad. Sí. Buscar información. Y una vez que si lo que os decimos convence, ya seguiremos hablando. Pero si es que nosotros, nuestro objetivo, cuando ganamos realmente, es cuando os ayudamos a llegar más lejos. Porque al Esto final en también estas sería un cosas poco es de el boca a mensaje boca. hacia las organizaciones, ¿no? Si tenéis un problema de legacy que os está, ¿cómo se dice? Que os está preocupando. Y si no es de legacy también. Si crees que puedes llegar más lejos, consúltanos y a lo mejor no tenemos una opción para ti porque dices, pues es verdad, estáis trabajando con algo que yo considero correcto. Pero en la gran mayoría de las ocasiones te decimos, ¿y esto cómo lo ves? Y esto otro. Porque con esto podrías llegar a estos otros niveles. Tú puedes no coger esa decisión, pero que sepas que lo puedes hacer. Pues mira, esto es una reunión, esto no te va a costar, reúnete con nosotros, te damos opciones y si te convencemos, genial. Ya intentaremos los dos hacer un intercambio de valor. Magnífico. Sí, el otro día, por ejemplo, estuvimos grabando una sesión con tu compañera Cristina, viendo cómo las posibilidades de la IA generativa y la verdad es que, pues, yo creo que Cloudera estáis facilitando mucho la adopción de este Machine Learning de última generación, de esta inteligencia artificial, porque precisamente ofrecéis cosas que en las organizaciones les suele parecer muy complicado, decir, no, es que yo tener IA generativa, pero con mis datos no lo veo tan fácil. Pues bueno, estáis proporcionando no solamente el conocimiento, sino también piezas de software de plataforma que ayudan, ¿no? Y que las tenéis también para usarlas, en este caso, cuando es para activar datos o para hacer una migración. Una cosa te iba a preguntar es... ya nos has dicho cómo se pueden poner en contacto con vosotros, que os llamen, que busquen información en vuestro site sobre vuestra data platform o en esta plataforma que tenéis de Machine Learning. ¿Qué consejos darías a las organizaciones que se vean a veces atrapadas por tecnologías obsoletas o que quieren ir más allá? ¿Cuál es el error que ves habitualmente de concepto? ¿O cuál es el consejo que les darías para que sus proyectos de modernización lleguen a buen puerto, ya sea de esto de activar los datos o de modernizarse? Pues yo creo que Es una de las difícil la cosas... pregunta. No, es difícil y al mismo tiempo tiene una respuesta fácil. Pregunta, consulta. Yo creo que una de las cosas más importantes es, al final consultas, hablas con varias personas y te da unas soluciones. A veces nos engañan, pero cuando hablas con una persona, reduces tu problema, es capaz de explicarte que esto técnicamente es posible, te resume cómo lo va a hacer, es capaz de trasladarte, que entiende qué te aporta esto a ti, cómo lo vamos a enfocar. Al final, el miedo que tú puedes tener se te quita en parte. Sí. Muchas veces estamos ahí atascados en el pasado porque nos da miedo no solo hacer ese salto, sino porque no sabemos cómo hacerlo. Y tampoco nos fiamos de mucha gente que te dice, venga, va, yo te vendo. Y esto además sabes que es muy habitual en muchas compañías, que primero te lo venden y luego ya lo hacen. ¿Vale? Coño, pregunta. Y pregunta, sé lo más incordiante posible. Intenta, de verdad, porque a ti te interesa saber cómo se hace, tú quieres saber qué se puede. Pregunta. Sí. Si nadie te sabe dar la respuesta, es que no saben hacerlo. Bueno, si realmente son capaces de esto que bajártelo, dices, traducírtelo, pues oye. en el mundo del periodismo es casi una obligación, ¿no? Preguntar. Bueno, claro. Recuerdo en mis inicios que si no sabes, pregunta. Y si te viene un teléfono en el que llamar, Claro. llama. Alguien te contestará. Esto que le decimos también a nuestros hijos, ¿no? Que a veces son muy vergonzosos, ¿no? Pues es importante, sobre todo, abrir la mirada fuera de a veces de la frontera de la propia organización para tener una visión externa. No sé si hay algún consejo más que querrías dar. Pues bueno, mira, que esto lo hacéis con muchas otras tecnologías. Bueno, ¿no? claro, hombre. Pero sí que es verdad, llévate a tu equipo técnico, porque muchas veces tu equipo técnico tiene mucho conocimiento de lo que hace, mucho más que tú a nivel de negocio. Y el que puedan trasladar a ese nivel técnico, preguntar a la gente y que les den respuestas, también les facilita mucho la vida, porque al final esas personas son las que van a tener que trabajar con esa tecnología. Y es bueno
que te den su visión y te digan, mira, pues a mí esta persona, lo que me ha contado, me encaja por esto, esta parte no me ha quedado muy clara y querría que la clarificáramos, etcétera. Esto es así. O sea, y ahí os sentís seguros de que vais a encajar con todo el equipo técnico, ¿no? Estoy completamente seguro porque, vamos, tenemos gente técnica muy buena. Por ejemplo, has mencionado a Cristina. Cristina es una crack. Yo con ella trabajo encantado. Sí, que bien lo explica además. Vamos, es genial, sí. Como anécdota contaré que los dos tenemos los ascendientes en Peñalsordo. Un pequeño pueblo de Extremadura, que esto fue bastante gracioso, es muy pequeñito. Qué curioso. En fin. Bueno, Javier, pues evidentemente no sé si los datos sueñan con ovejas, pero desde luego la sesión ha sido muy entretenida. Yo tenía un poquito de, ¿sabes? Porque pensaba que iba a ser una sesión muy técnica, pero te agradezco muchísimo lo fácil que lo has hecho y lo ameno. Y nada, deciros a los que estéis ahí viéndonos que cualquier duda que tengáis nos escribís, podéis escribir a Javier en su perfil en LinkedIn, que os lo ponemos ahí para que lo veáis, y también podéis escribir a Cloudera para que se pongan en contacto con vosotros y os ayuden, o si no, si queréis, podéis incluso preguntarnos a nosotros a Silicon y le trasladamos la cuestión a Cloudera, a Javier, para que os responda. Javier Gómez, pues arquitecto de soluciones en Cloudera, te doy muchísimas gracias por esta sesión. Yo te doy las gracias a ti por habernos invitado, es un placer, me lo he pasado como los enanos, así que, oye, encantado. Pues muchas gracias y espero que nos veamos por aquí muy pronto. Muchas gracias a todos. Un placer, gracias.